Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. En el programa de hoy vamos a recordar a un escritor británico que ha sido adaptado muchas veces a la pantalla. ¿Puedo leer otra vez la última parte, señor Kipling? A uno de los actores más inclasificables del cine español, el surrealismo hecho carne, Luis Ciges. Venga, ¿qué se bebe? Vermú con ginebra es lo que tomo yo, A estas horas, cuando invitan, como esto no depende de uno. También estará por aquí el rey de las pesadillas de terror de los años 80. ¡Que alguien me despierte, por favor! ¡Por favor! Charlaremos con un especialista en este género, el terror, el director Paco Plaza. Chicho es nuestro padrino, de una generación que empieza con Alex de la Iglesia, luego con J. Bayona, con Jaume Balagueró. Nosotros somos niños que veíamos a Chicho presentándonos clásicos del terror. Y repasaremos cómo ha reflejado el cine la epidemia del siglo XX, el SIDA. ¿A qué viene el rollo del contagio? Es como si la CIA quisiera meternos miedo a tener relaciones sexuales. Todo esto aderezado con un poco de música de cine en los próximos 50 y tantos minutos. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Perhaps we're just one of God's little jokes. Well, so say the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Los Monty Python, con esta canción de la película El sentido de la vida, han abierto la parte musical del programa y, como os anunciábamos hace un momento, vamos a comenzar recordando a uno de los actores más singulares que ha conocido el cine español, el entrañable Luis Ciges. El 11 de diciembre de 2002 nos despertamos con una triste noticia. Había muerto Luis Ciges. Me acabo de enterar ahora en lo que venía aquí, que ha muerto. Era un hombre por el que teníamos todos, digamos, una simpatía muy especial, porque era él un hombre muy distinto a como puede ser la media de los actores. Era casi, podríamos decir, pintoresco. Y desde luego, su trabajo como actor cubría perfectamente un espacio, una clase de tipos que sin actores como él resulta muy difícil cubrir. Con Ciges nunca se sabía dónde empezaba la persona real y dónde sus personajes. Su estilo interpretativo era la improvisación, tal y como recordaba el director que mejor lo conocía, Luis García Berlanga. Una película que se llama Morros y Cristianos, y entonces lo llevamos a que hiciese un diputado tránsfuga y tenía que durar 1 minuto, 2 minutos en el metraje, y estuvimos como 20 y tantos minutos sin cortar, acojonándonos de risas. El que llevaba la cámara, veíamos que estaba rodando de la risa que tenía, veía yo que la cámara no podía estar encuadrándonos. Ciges odiaba que los directores le indicaran cómo debía interpretar un papel, prefería hacerlo a su aire. No hacía falta darle guión, pero le damos el guión y él inmediatamente tenía una creatividad inmediata,
que no ha podido tener nadie más en el cine español, yo diría casi en el cine universal. Y a su aire consiguió que su personalidad contagiara a todos sus personajes, tiñéndolos de un surrealismo muy particular. Es que tengo la tensión por los suelos. Con esto de la cornada... No sabía yo, ¿se ha toreado? ¿Se ha toreado? Un cebú, hombre. Pero bueno, todo esto era para joder a unos misioneros protestantes y para demostrarles que nosotros los católicos tenemos más cojones que ellos. Pero ese 11 de diciembre de 2002 se nos acabó su magia y el actor pasó a mejor vida. ¡Hombre, San Pedro! ¡Tanto gusto! Me alegro de conocerlo. No conoce todavía. Antes tiene que decirme si ha sido bueno o no en la otra vida. ¿Yo bueno? Un alma bendita. Yo se lo cuento todo. Luis Tiges era sobrino de Azorín e hijo de un político republicano que fue fusilado en la Guerra Civil. Al terminar la contienda fue obligado a ir a luchar a Rusia como miembro de la División Azul, donde coincidió con Berlanga. Así lo recordaba en el documental Extranjeros de sí mismos. Yo fui de mercenario y mis hermanos también. Si no, habría cruzado las líneas. Pero si yo cruzado las líneas, entonces resulta que a mi madre le quitan el dinero a aquel. Solamente por esto, y porque estaba uno angustiado allí sin trabajo, fastidiado, en un pueblecito de Alicante. Ya de vuelta a España y con 32 años, Luis Tiges ingresó en la Escuela de Cinematografía, en la rama de realización. Dirigió algunos documentales y fue realizador de televisión española en Barcelona hasta que su carrera dio un giro inesperado. Yo era actor, pero en unos días que tenía libres, Berlanga me llamó y me dijo, vas a trabajar conmigo en Ácido. Tengo un cariño tremendo, la película que más cariño tengo pues es la primera, ¿no? Adiós, amigo, siento no haberle podido proporcionar una buena noche. No, si yo no me voy. Bueno, lo digo porque como hemos dejado la cena a la mitad, a mí no me importa volver sí, claro, y terminarla. En fin, pase usted, pero estará fría. Y entonces ya empezaron a llamarme y dije, pues, si esto da para comer, pues voy a comer de esto. Y comiendo de eso, desde Plácido, Tiges se convirtió en actor habitual de Berlanga. ¿Qué hay de la cena? Ha dicho de la cervecería que usted no tiene cuenta. Y además no fía. ¿Y esto? Pero bueno, con mi dinero, pues podías haber traído dos. Le vimos en las 3 películas de la saga nacional, en Moros y Cristianos, La Vaquilla, Todos a la cárcel. Con Berlanga tuvo una relación muy estrecha, aunque al final de su carrera el actor estaba ya un poco cansado. Pero Berlanga es muy duro ya para mí, Porque 27 tomas. Luis, no me metas en estos trincados, no. Que ya recuerdo que me hiciste tomar 18 platos de sopa y luego resulta que no se me veía nada más que cogote. Y Berlanga, como nunca te dice nada, allí estuve yo tomándome 18 platos de sopa. Pero en la carrera de Tiges hubo mucho más que Berlanga. Rodó películas de terror con Paul Naschy, comedias, dramas, cine de autor. Poco a poco se fue labrando un prestigio como secundario, uno de esos actores de toda la vida, al que en los 80 también adoptó la nueva hornada de directores. Son amanitas cicinas, ¿no? Las quito porque son muy venenosas. Mira el capuchón, ¿lo ve? Pues ahí está el veneno. ¿Puedo llevarme una? Bueno, sí, pero tenga cuidado, no se la coma. Esta escena pertenece a Matador. Con Almodóvar había trabajado también en Laberinto de Pasiones, pero la cosa no terminó del todo bien. Además dijo de mí una estupidez y entonces dije que no volvería a trabajar con él. Me llamaron para Acción Mutante, ¿no? Y cuando viene el guión que era de Deseo de Almodóvar, dije que yo no trabajaba ahí con el mozo este. No me interesa ni su cine ni él. José Luis García Sánchez y José Luis Cuerda fueron también de sus directores más habituales. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo te va? Pues nada, como hace tanto tiempo que no tienen ustedes el gusto de verme, entonces me dije, bueno, pues me voy a dar una vuelta por el paso de los señores de Amondo y así les traigo la ternera. Aquí le oímos en El bosque animado de Cuerda. El director le dio otro de sus papeles más recordados, el de Amanece que no es poco. ¿Por qué la mató, padre? Porque era muy mala. Pero hombre, padre, es muy duro decírselo a un hijo, pero tu madre era muy mala. Yo he esperado a que estuvieses criado y a que tuvieses una buena ocupación, pero ahora que tienes una plaza en Oklahoma, ¿para qué quieres a tu madre? No sé, pero como tengo todo el año sabático por delante sin nada que hacer... Pero para eso mejor es una moto con sidecar para ver mundo. Porque también todo el santo día metido allí en Oklahoma. Y en 1996 Cuerda también le hizo ganar el Goya al mejor actor de reparto por Así en el cielo como en la tierra. Vengo porque el apocalipsis me ha pillado. ¿Tan pronto? No me diga. Yo estaba borracho
cuando hay por mis adentros, ¡el apocalipsis! ¡El apocalipsis! Y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo, pues me dejé llevar. Luego ya lo voy a colocar muy bien, que se vea, ¿eh? Cuando alguien entre, abra la puerta, que vea el Goya, ¿eh? En casi todas sus películas Luis Ciges hizo de secundario. Muy pocas veces, como en El milagro de Pétinto, de Javier Fesser, logró ser el protagonista. Yo era feliz a su lado, pero cada vez eran más graves mis sospechas de que esta chica no veía bien. Además, el bastón ese con el que daba golpecitos en el suelo, esos libros que leía llenos de pinchitos, no sé, estaba confuso. Un rol, el de secundario, que Ciges consideraba una bendición, ya que no le gustaba nada la popularidad. Por ejemplo, cuando participó en la serie Farmacia de Guardia, la gente le paraba por la calle y él lo detestaba. Y hay que aguantarlo. De Farmacia de Guardia, dichosa. Es molesto. Es que siempre te miran y además están esperando la gracia. A mediados de los años 90 anunció que se retiraba del cine. Yo me retiré 4 años. Dije, me retiro un poco. No definitivamente, porque yo nunca digo como esto de los toreros y no sé qué, esta gente, que se retiran y luego vuelven a coger la muleta, ¿no? Yo no, estuve 4 años sin querer trabajar, porque me gustan mucho los libros, porque estoy muy bien en casa. En efecto, Ciges regresó para rodar de vez en cuando alguna película. La última en la que participó fue La gran aventura de Mortadelo y Filemón, de nuevo con Fesser, el mismo año de su muerte. Pues la pelota estará terminada casi a medias totalmente, porque el núcleo está fraguando sobre sí mismo, al tiempo que la envoltura, claro, se expande. Este tío en pelota es un monstruo. La velocidad de ascendencia va a ser inconmensurable. Luis Ciges no llegó a ver el estreno de esta película. El más inimitable de los actores españoles fallecía aquel 11 de diciembre de 2002 y hasta el final de sus días lo dijo. Había sido actor por casualidad, un oficio por el que nunca había sentido verdadera vocación. He pensado muchas veces, sí. Quedarse en un banco trabajando de 8 de la mañana a 3 de la tarde, comer y luego salir con tu banda de amigos y esto debe ser sensacional, hombre, debe ser estupendo. Y no con los criterios y las historias y los viajes, las idas, las vueltas, es una barbaridad. No, de verdad, no merece la pena, es un ambiente que no... Es un clásico de la música de cine de los años 60 y del cine romántico en general, el tema principal de Un hombre y una mujer, la película de Claude Lelouch, cuya banda sonora compuso Francis Lai. Pero seguimos. El reportaje que vamos a recuperar ahora lo emitimos en uno de los primeros programas de Sucedió una noche, allá por abril de 2016, y a raíz del estreno de la nueva versión del Libro de la Selva, la película basada en la célebre novela de Rudyard Kipling. En nuestra enciclopedia curiosa del cine recordamos entonces a este autor, Rudyard Kipling, y las varias adaptaciones cinematográficas que se han hecho de sus novelas.
Es uno de los escritores más conocidos y famosos de la literatura inglesa. Rudyard Kipling. Sí, ese es su nombre. Rudyard Kipling. Sus padres le llamaron así Rudyard porque se conocieron en el lago Rudyard, en el centro del país. Pero Rudyard Kipling no nació en Inglaterra. No, yo nací en la India. Efectivamente, nació en la India, concretamente en Bombay, el 30 de diciembre de 1865. Kipling pasó los 6 primeros años de su vida en la India, pero luego sus padres le mandaron a Inglaterra para que estudiara en un internado. Hola, hijo. Dime. Tengo que volver al colegio. Diviértete. Nos veremos en junio. Adiós, papá. En su autobiografía titulada Algo de mí mismo, Rudyard Kipling recuerda esos años en Inglaterra, alejado de sus padres, como una de las peores etapas de su vida. Me tenían prisionero y todos se negaban a hablarme. A ver si he entendido bien. Dices que un profesor aceptó $50. Sí. Y te encerró porque le amenazaste con contarlo. Sí, en los sótanos. Tuve que luchar para salir. Dios mío, ¿qué colegio es ese? Bueno, no era para tanto. En realidad lo que pasaba es que echaba de menos a su familia y a la India. Una vez terminados sus estudios, en 1882, cuando tenía 17 años, regresó a la India. Comenzó trabajando como periodista. No van a ser detenidos, señores. Gracias al señor Kipling, que es el verdadero corresponsal del Northern Star. Fue en la Gaceta Civil y Militar, una publicación que salía 6 días a la semana. Allí comenzó a escribir sus primeros versos y sus primeros relatos. Con 20 años se hizo miembro de la masonería. Un masón siempre es un masón. ¿Qué es la masonería, Kipling? Una antigua orden, entregada a la fraternidad humana, bajo la mirada atenta de Dios. Una práctica que está presente en varias de sus obras, como El hombre que pudo reinar. Vengo del este y espero que transmita urgentemente el mensaje del triángulo por el hijo de la viuda. ¿A qué logia pertenece? Pertenezco a la 3267. Somos hermanos. Rudyard Kipling murió en 1936, pero vivió para ver cómo algunas de sus obras literarias se llevaban a la gran pantalla. En 1915 se estrenó una película muda basada en uno de sus poemas, El vampiro. En 1936 se filmaron 2 cortometrajes inspirados en un par de relatos suyos. Un año después de su muerte, en 1937, llegaba a los cines un largometraje que emocionó y sigue emocionando a los espectadores de todo el mundo. Tú no te irás, te salvaremos. Juntos hemos pasado muy buenos ratos. Reímos, cantamos. Ahora quiero que sonrías. Anda, sonríe. Jack el Largo te salvará. Te vas a salvar, ¿verdad, Manuel? Manuel velará por ti. Serás el mejor pescador del mundo, pescadito. No, por favor, Manuel, no. Manuel, Manuel. Era Capitanes Intrépidos, con Spencer Tracy y Freddie Bartholomew. La historia de amistad entre un niño rico malcriado y un marinero portugués. También se rodaron películas de aventuras coloniales. Lo mejor de mi pueblo es el cine. Mañana echan Gungadin, con Cary Grant. Gungadin, dirigida por Josh Stevens, con Cary Grant, Victor McLaglen y Douglas Fairbanks, haciendo de 3 sargentos del ejército británico y ese humilde aguador indio que soñaba con convertirse en soldado y acabó siendo un héroe. En cuanto a Gungadin, el regimiento se siente orgulloso. Según el reglamento, no tenía el estatus de militar, pero los que han tenido el privilegio de luchar hoy a su lado estarán de acuerdo en que si alguien merece el nombre de soldado, ese es él. Será nombrado cabo a título póstumo. Su nombre figurará entre los héroes muertos en combate. King de la India con Errol Flynn y la antes mencionada El hombre que pudo reinar de John Huston con Sean Connery, Michael Caine y Christopher Plummer haciendo del propio Rudyard Kipling. No somos un oprobio, sino que vamos a ser reyes. Reyes de Kafiristán. ¿Kafiristán? Por lo visto tienen 32 reyes. Nosotros somos el 33 y el 34. En 1942, dirigida por Zoltan Korda y producida por sus hermanos Vincent y Alexander, llegaba a las pantallas la primera versión del Libro de la Selva. Akala, el padre lobo, y Raksha, la madre loba, sabían que Shere Khan rondaba fuera en busca del cachorro de hombre. Le llamaban Mowgli, el pequeño sapo. El padre lobo le enseñó a buscar comida y distinguía los crujidos de la hierba tanto como sus hermanos los lobeznos. Todos los señores de la selva se hicieron sus amigos. Solo tenía un enemigo, Shere Khan, el tigre. Estaba protagonizada por el actor indio Sabu, muy popular en los años 40 y 50. Un cuarto de siglo después, en el año 67, llegaría la popular película de Walt Disney. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es
Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. El libro de la selva fue el primer largometraje de animación que se realizó en la compañía después del fallecimiento de Walt Disney. Posteriormente, en 2003, se realizaría una secuela, pero no está basada en ninguno de los dos libros escritos por Kipling. ¡Balú! ¡Bagheera! ¡Hola! ¿Cómo lo llevas? Esto tiene que acabar. No puedes seguir intentando sacar a Mowgli del poblado. Su futuro está entre los de su propia especie. Oh, pues su futuro que espere. Yo echo de menos a mi cachorro. Rudyard Kipling fue el escritor por excelencia del Imperio Británico en la India. ¿No habéis oído hablar de Chandrapur-Muni? No. La aniquilación de los ejércitos de Alejandro Magno. La India era un país poderoso, cuando los ingleses todavía vivían en cuevas y se pintaban de azul. Pero sus detractores dicen que en sus libros se refleja la India británica, se defiende el imperialismo y la sumisión de la población india ante los colonizadores y el ejército británico. ¿Quieres saber de dónde vienen? Dile que hemos caído del cielo. ¡Minelu Hasman! ¡Avatar! ¡Tifta! Pregunta si son dioses. Dioses no, somos ingleses, que es casi lo mismo. En 1907 le concedieron el Premio Nobel de Literatura. Fue el primer escritor inglés en conseguirlo y el más joven hasta esa fecha. Se casó y tuvo 3 hijos. 2 de ellos murieron, Josephine de una pulmonía y John durante la Primera Gran Guerra, algo que se cuenta en la película Mi hijo Jack, con Daniel Radcliffe y Carey Mulligan. Rudyard Kipling murió a los 71 años y está enterrado en la abadía de Westminster. ¿Puedo leer otra vez la última parte, señor Kipling? Y sus poemas, relatos, novelas y las películas basadas en sus obras siguen ahí, al alcance de todos aquellos que quieran vivir una aventura en la India, en mitad del océano o en lo más frondoso de la selva. Sucedió una noche. Un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kinda smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Love is the Tender Trap es el título de esta canción que Frank Sinatra cantaba en la película El solterón y el amor, una comedia romántica y musical que Frankie protagonizó junto a Debbie Reynolds en 1955. Y ahora vamos con otro reportaje. Pertenece a la serie Mi terapia de terror, con la que nuestro detective Jack Bourbon repasaba los títulos más significativos del cine de terror a lo largo de toda la historia. ¿Qué tal, amigos? Alguien dijo que el cine era una fábrica de sueños, pero lo cierto es que las películas se alimentan tanto de sueños como de pesadillas. Esto es solo un sueño. No es la realidad. Es tan solo una pesadilla. Y si hablamos de malos sueños en la pantalla, enseguida nos viene a la mente un personaje. Está desfigurado. Lleva un sombrero muy raro y un jersey rojo y verde muy sucio. Y en lugar de uñas tiene cuchillos. Cuchillos afilados. Seguro que ya sabéis de quién hablamos hoy en Mi terapia de terror. Tiene que ser él, ¿verdad? Tiene que ser Freddy Krueger. No nombres a ese hijo de puta en voz alta. Dicen que en casi todos los pueblos y ciudades de Estados Unidos hay una Elm Street, la calle del Olmo. En la de Dallas, por ejemplo, asesinaron al presidente Kennedy. Pero hay otra en Springwood no menos famosa. La culpa la tiene un siniestro personaje del que hablan todos los jóvenes que sueñan. Es ese ser. Nos persigue en las pesadillas. Fred Krueger, mamá. Fred Krueger.
Hace unos segundos nos describían su aspecto, un look que corta el aliento y que incluso llegó a asustar al mismísimo Robert Englund, el actor que se escondía tras sus cicatrices. Te voy a contar lo que me ocurrió durante el rodaje de la primera parte, la que dirigió Wes Craven. Me quedé dormido en mi camerino con todo el maquillaje de Freddy puesto. Me olvidé de que estaba maquillado porque al ser la primera película pues no estaba acostumbrado a él. Me desperté cuando aún era de noche. Y cuando me incorporé vi a Freddy en el espejo y no a Robert Englund. Vi a un hombre deforme, quemado, a un hombre viejo y calvo. Yo no estaba consciente de todo y me llevé un susto de muerte y recuerdo aquello como una pesadilla. No menos peculiar es su forma de actuar. El monstruo ataca a sus víctimas colándose en sus pesadillas. ¡Que alguien me despierte, por favor! ¡Por favor! Sádico y mordaz, con un sentido de la broma de lo más circense, Freddy Krueger no se conforma con destrozar a sus víctimas. Le gusta reírse de ellas. ¡Qué crío más feo! Tienes una cara que solo una madre amaría. Pero Freddy es mucho más que un mal sueño. Si durante la pesadilla te mata, mueres en la vida real. Por eso solo existe una forma de escapar a su garra afilada: no dormir jamás. ¿Desde cuándo no duermes? Con esta ya serán 7 noches. Tranquilo, consulte el Guinness. El récord son 11. El tipo tiene hasta su pequeño himno particular. Y más te vale no escucharlo nunca. ¿Sabes por qué cantan eso? Porque es entonces cuando viene. Freddy Krueger nació de la imaginación del director Wes Craven y de su fijación por el mundo de los sueños. Cuentan que cada vez que tenía uno, lo describía grabándolo en una cinta cassette nada más despertarse, y luego los coleccionaba a modo de enciclopedia de su propio subconsciente. Llamó a su monstruo Freddy en recuerdo de un matón que le atemorizaba cuando iba al colegio. Y es que en cierta forma Krueger es el abusón de colegio llevado a su máxima expresión. En vida tal vez fuera un poco cruel, pero tras mi muerte me convertí en algo peor, mucho peor. En el material del que están hechas las pesadillas. Los niños seguían temiéndome y su miedo me dio el poder de invadir sus sueños. Fue entonces cuando empezó la auténtica diversión. En Pesadilla en Elm Street, la primera película estrenada en 1984, debutó como actor Johnny Depp, pero si hay un nombre asociado a la serie, ese es sin duda el de Robert Englund. Antes de Pesadilla en Elm Street, Englund era un actor poco conocido que había intervenido en algunas películas y series de televisión, la más famosa V, aquella de los lagartos extraterrestres. Estaba pasando un momento muy difícil de vida porque había roto con mi novia. Hacía mucha vida nocturna, llevaba el pelo hacia atrás y una barba de 2 días. Cuando fui al estudio, yo en aquel tiempo que interpretaba comedias, me quedé mirando al director, quieto, como cansado, sin hablar. Yo creo que mi aspecto físico tuvo mucho que ver para lograr el papel. En realidad, aquella primera película había sido concebida como una serie B con destino a los videoclubs, pero inesperadamente se convirtió en un éxito de taquilla. A partir de entonces se sucedieron las secuelas con un Freddy Krueger cada vez más en estrella. Más veloz que cualquier depravado. Más poderoso que cualquier loco. Es Super Freddy. Durante los años 80 y 90, Freddy Krueger inundó las tiendas de merchandising, grabó discos, tuvo su propio show de televisión y clubs de fans por todo el mundo. En poco tiempo se convirtió en el ídolo de los espectadores más jóvenes, precisamente aquellos a quienes destripaba en sus películas. Mis niños, desde el principio, fueron los niños los que me dieron mi poder. El depredador de los sueños ha aparecido en total en 9 películas y varias series de televisión. Creo que se le arranqué en mi sueño. Eso es algo imposible. Vamos, aquí todo es posible. Efectivamente, todo era posible. Los efectos especiales encontraron en las pesadillas un campo libre para la imaginación. Camas que eructan sangre como si fueran volcanes, una pizza adornada con cabezas humanas, chicos convertidos en motos vivientes. A Freddy le gustaba matar, pero siempre de forma espectacular y con abundancia de sangre. ¿Quién diablos lo ha hecho, teniente? No lo sé. ¿Qué dice el forense?
Está en el cuarto de baño, vomitando. Es difícil elegir la escena más terrorífica de la saga entre tanto alarde de maldad, así que una vez se lo preguntamos a su creador, el fallecido director Wes Craven. Una de las escenas más terroríficas es el ataque a Tina, el primer ataque de Freddy, porque se introducía un tema muy importante en la película, el de que Freddy es visible solo para los que duermen, invisible en cambio para alguien que está despierto. Hay mucha gente que me ha dicho que fue una escena terrorífica para ellos. Estamos en la primera pesadilla en el Street. Tina se ha dormido tras mantener relaciones sexuales con su novio. En sus sueños sale al jardín y allí escucha una voz. La horrible sombra de un hombre con sombrero se proyecta en la puerta del garaje. Dios mío. Yo soy Dios. Freddy persigue a la chica que huye despavorida. Enseña sus cuchillas y para demostrar lo afiladas que están, se corta 2 dedos de un tajo. Mira esto. ¡Nancy! ¡Abre la puerta! ¡Nancy! ¡No! ¡Ayúdame! La cámara sale de la pesadilla, pero Tina no. La vemos ahora en la cama agitándose con violencia bajo las sábanas. El novio se despierta. En el vientre de la chica surgen terribles heridas de cuchillas. De repente la chica ensangrentada es elevada, arrastrada por la pared y el techo en estado de levitación, porque Freddy la sujeta en su sueño. La habitación se llena de sangre y finalmente el cuerpo destrozado cae sobre la cama, salpicando al novio. ¡Tina! ¡Tina! ¿Quién ha hecho esto? Así se las gastaba Freddy Krueger ya en su primera película. No es extraño que los adolescentes tuvieran miedo a quedarse dormidos. ¿Has dormido? Ya dormiré a la noche. Pero tranquilos, hay formas de dominar una pesadilla. ¿Y si aparece un monstruo en tus pesadillas? ¿Qué haces? Le vuelves la espalda, le quitas su energía y desaparece. ¿Y qué ocurre si no lo consigues? Es posible que ya no despiertes para poder contarlo. En ese caso, solo queda encomendarse a instancias más altas. Ahora que me voy a dormir, pido a Dios que cuide de mi alma. Hasta la próxima, amigos. Dulces sueños. Continuará. Fondo la guitarra de Ray Cooder en un tema de la banda sonora de Calles de Fuego, la película que Walter Hill dirigió en 1984. Y nuestra siguiente parada es una charla con uno de los directores españoles que mejor maneja el cine de terror. Este es un resumen de la entrevista que en su día mantuvimos con Paco Plaza, realizador de títulos como Rec o Verónica. Un
recuerdo que tengo muy grabado es cuando con el instituto nos llevaron a ver Nosferatu a la Filmoteca de Valencia. Nosferatu, el indeseable, el no muerto. Intentas imaginar cómo podría ser esa criatura. Yo debía tener unos 15, 16 años y aquello me impactó terriblemente. De vampiros y chupadores de sangre, de cadáveres que devoran su propia carne, de íncubos y de súcubos, de muertos vivientes que siguen a los extraños en la noche, de hombres lobo, de hachas que emanan sangre. Yo estaba acostumbrado a ver el cine por televisión, especialmente las películas de Historias para no dormir, mis terrores favoritos de Chicho, pero aquel encuentro con la sala a oscuras y ver la película de Murnau lo recuerdo como un momento clave, sobre todo porque a partir de entonces empecé a ir a la Filmoteca. Friedrich Wilhelm Murnau es el mejor cineasta alemán de la categoría de grandes maestros como Griffith y Eisenstein. Esa aproximación al cine mudo, en blanco y negro, ese acceso directo a una obra maestra del arranque del cine, para mí fue un shock, ¿no? Descubrir la poesía que había, lo moderna que era en sus imágenes, en su apuesta narrativa, y descubrir que hay muchas maneras de contar diferentes, ¿no? Que no todo son las películas que estamos acostumbrados a consumir de una manera más industrial. El cine es una manera espectacular de conocernos a nosotros mismos y de conocer la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo pienso que es muy... Quizá ver La vaquilla sea la mejor clase de historia sobre la guerra civil que puedas tener. Mi coronel, hay una vaquilla en las líneas. ¿Con las banderillas puestas? Y un torero. Dice el capitán Fernández que sí abre fuego contra la vaca. No, que espere a que yo vaya. Las películas de Bardem, Calle Mayor, o las películas de Pedro Almodóvar documentan un momento histórico de España, de la transición española, de una manera tan fidedigna, que es la manera de aproximarte a saber qué realmente estaba pasando en ese momento en la sociedad, ¿no? No puedo con las dragas, son unas mamarrachas. Han confundido circo con travestismo. ¿Qué digo circo? Mimo. Si una mujer, un pelo, una uña, una buena bemba para mamás la criticar, pero vamos a ver, ¿dónde se ha visto una mujer calva? No puedo con ella, son una mamarracha. Del mismo modo que cuando ves las películas de Fellini es cuando empiezas a entender cierta mentalidad italiana, bufa, sarcástica, o el humor inglés. Ver a los Monty Python te hace entender mejor la mentalidad británica, seguramente. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. ¡Disidentes también! ¡El Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. Yo creo que el cine es una ventana a nuestra historia, es una ventana a nuestra cultura y explica quiénes somos, no solo en un contexto histórico, por decirlo así, sino también de una manera emocional. Chicho es nuestro padrino, de una generación que empieza con Alex de la Iglesia, luego pues lo hemos hablado muchísimo con J. Bayona, con Jaume Balagueró. Nosotros somos niños que veíamos a Chicho presentándonos clásicos del terror. Hoy mis terrores favoritos cumple un mes y como la película que vamos a ofrecerles es muy conocida, ya que se trata de Pesadilla en Elm Street, voy a permitirme robarle comentarios a la película y hacer unas pocas consideraciones sobre mis terrores favoritos. Y vimos las películas de la Hammer, vimos el ciclo de la Universal, vimos La Noche de los Muertos Vivientes gracias a Chicho, ¿no? Chicho es una persona que es nuestro tutor emocional, ¿no? Y es el introductor en nosotros del virus del género de fantástico y de terror. Porque estoy convencido, desde siempre, de que el monstruo más horroroso del género de terror es el ridículo. En terror, señores, la risa significa fracaso. Hizo una labor didáctica en un momento en el que solo había una cadena de televisión. Al día siguiente en el cole tú hablabas de no profanar el sueño de los muertos, porque todos los niños del cole que habían visto la tele habían visto esa película porque no había otra opción, ¿no? ¡Inspector! ¡Estamos en peligro aquí en el cementerio! ¡Rápido, venga inmediatamente!
De alguna manera esa responsabilidad que tuvo Chicho derivó en que cuando nosotros hemos cumplido la treintena, la cuarentena, seguimos haciendo películas de terror. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. El terror te proporciona una plataforma metafórica para hablar de otras cosas, ¿no? En el caso de Verónica, nosotros estamos hablando del paso de la infancia a la adolescencia, de la protagonista. Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? No lo sé. Lo he llamado yo, mamá, con la ouija. ¿Has estado jugando a la ouija con tus hermanas? Con mis hermanas no, con Rosa. ¿Pero por qué juegas a esas cosas tan macabras? Quería hablar con papá. Y de alguna manera, para mí, el año 91, que es en el que hemos ambientado la película, es la pubertad de España, ¿no? El 92, con el emblema icónico de los Juegos de Barcelona, marca un momento de apertura al mundo, de modernidad, de España se convierte en un país que tiene algo que decir al mundo, un país moderno, y entonces el 91 es el final de esa primera transición, es el inicio de la adolescencia, ¿no? Mira, la ouija es una tontería, son solo decir chorradas sin beber un vaso. Tú también notaste algo, también lo viste, ¿a que sí? Héroes yo creo que simbolizó en el año 91, cuando explotaron con el gran éxito de su disco Senderos de Traición, simbolizaron esa sintonía popular con una corriente romántica, podríamos decir que entronca con una tradición beckeriana casi, de gusto por lo gótico, por lo siniestro, pero siempre sin perder la raíz conectada con España, ¿no? Con nuestra cultura y con nuestra manera de expresarnos. Y eso es lo que me inspiró mucho de Héroes y me parecía que conectaba muy bien con el espíritu de la película. Y fin, impresionante. La obertura para nuestra sinfonía de horrores. Disfruto mucho viendo cine de terror y es el género que más disfruto. Veo todo el cine de terror que se estrena, luego a través de plataformas veo todo lo que se me ha escapado porque pues tengo esa tendencia desde muy pequeño a disfrutar muchísimo pasando miedo. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Django, have you always been alone? Django, Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on, for you cannot spend your life regretting. Must face another day. Django, now your love has gone away. Once you loved her, now you've lost her, but you've lost her forever, Django. Este tema que canta Rocky Roberts pertenece en realidad a una película italiana de los años 60, protagonizada por Franco Nero y que se titulaba así, Django, pero Quentin Tarantino lo recuperó años después para su película Django desencadenado. El último reportaje del programa de hoy gira en torno a un tema duro y triste. Vamos a hablar del SIDA, la gran epidemia del siglo XX a la que el cine no fue ni mucho menos ajeno. El 3 de julio de 1981, un artículo en el New York Times hablaba por primera vez de una nueva enfermedad. ¿Has visto el periódico? Extraños casos de cáncer en 41 homosexuales. La mayoría se han detectado en Nueva York y California. La epidemia enseguida se asoció con la comunidad gay, ya que todas las víctimas eran homosexuales. Ahora hay restaurantes gay, médicos gay, cáncer gay. ¿Lo has leído? Es raro, ¿eh? En realidad, el New York Times no anunciaba nada nuevo. El primer caso ya se había descrito 2 años antes. ¿Y la cuenta de células T? No sé qué decirle, Dr. Gottlieb. Es realmente raro. ¿Cómo? No tiene ninguna. Es imposible que no tenga células. Su sistema inmunológico ha desaparecido. Ya entonces se comprobó sus efectos devastadores al anular la capacidad del sistema inmunológico para defender el organismo, produciendo graves infecciones que terminaban con la muerte. Supongamos que sea un virus. Entonces la cuestión es si es uno que ya conocemos y ahora es letal, ¿o es algún nuevo tipo de virus que jamás hemos conocido? Al principio no se sabía muy bien de dónde provenía esta extraña enfermedad, tan solo que era muy contagiosa. ¿Cómo que contagioso? Es como si la CIA quisiera asustarnos para que no hagamos el amor. De la incredulidad inicial pronto se pasó al pánico a medida que las víctimas se multiplicaban.
A partir de entonces, la vida y las costumbres sexuales cambiaron para muchas personas. ¿Te has acostado con alguien más? No. Pues no tienes el SIDA, porque no he tocado a otro hombre desde que estuvimos en Cayo Este, en el 80, a menos que se pueda coger en la taza de un váter. Pero pronto se iba a descubrir que los homosexuales no eran los únicos susceptibles de contraer la enfermedad. Una drogadicta por vía intravenosa acaba de morir de esa enfermedad. Aquello vino a demostrar lo que los científicos ya intuían. El SIDA se contagiaba a través de los fluidos corporales como el semen o la sangre. ¿Cómo contrajo usted el virus del SIDA? Por una transfusión. Perdí mucha sangre al dar a luz a mi segundo hijo. En Estados Unidos, a pesar de que el número de víctimas aumentaba rápidamente, la administración Reagan hacía oídos sordos a lo que estaba pasando. Bill, ¿qué ocurre en Washington? ¿No saben lo que le ocurre a esa gente? Si lo saben, no hablan de ello. Debido a su dejadez, muchas personas contrajeron el SIDA al no imponerse desde el Estado medidas preventivas y una prueba fiable que detectara el virus en las transfusiones. ¿Cuánta gente debe fallecer para que resulte rentable que ustedes hagan alguna cosa al respecto? ¿100? ¿1000? Muchos más. El número de muertos superaba los 50.000 en Estados Unidos cuando Ronald Reagan aludió por primera vez al SIDA en uno de sus discursos. La falta de información que tenía la gente llevó al miedo y a la discriminación. Ha dado positivo de VIH. ¿Está usted de coña? No soy un maricón, hijo puta. Los colectivos directamente afectados vieron cómo caía sobre ellos el rechazo y la incomprensión de gran parte de la sociedad. Henry Pina, enfermo de SIDA, sufrió un pequeño accidente de tráfico, así que la policía llamó a los equipos de materiales peligrosos. En las cárceles de Nueva York se han declarado varios casos de SIDA. Los funcionarios de prisiones exigen trajes protectores especiales y los directores de las funerarias se niegan a embalsamar a víctimas del SIDA. Muchas mentes retrógradas llegaron a decir que el SIDA era un castigo de Dios, que homosexuales y drogadictos recibían así su merecido. Afortunadamente, los científicos seguían con los pies en la tierra, investigando. La primera luz sobre la enfermedad la dio el Instituto Pasteur de París. Acabo de recibir una llamada de París. Creen haber descubierto el virus del SIDA. Una vez conocido el origen, se pudieron establecer las pruebas para su detección e investigar los mecanismos de transmisión. Sin embargo, aún quedaba mucho por hacer. Terminada la fase 1 con el descubrimiento del virus, trabajamos en un análisis de sangre. Esta es mi propuesta para la fase 2. Prevención, educación y cura. La relación de Hollywood con el SIDA fue en principio tibia, a pesar de que una de sus estrellas iba a contribuir como ningún otro ser humano a la difusión del problema. ¿Sabe? Necesitamos a alguien que les meta el miedo en el cuerpo. Esa persona fue el actor Rock Hudson. ¿Qué le ocurre a Rock Hudson? El actor de 59 años está ingresado en un hospital de París. La enfermedad que padece es un misterio absoluto. Tras ocultarlo inicialmente, el actor acabó admitiendo que era seropositivo. Entonces renunció a todos sus compromisos profesionales y se encerró en su mansión de Los Ángeles, donde, acompañado de enfermeras y amigos, pasaría los últimos días de su vida. Uno de estos amigos era el director de teatro Stockton Brighel. Yo iba a visitarlo casi a diario. Y uno de esos días, él estaba sentado en la cama y me dijo, ¿te importaría rascarme la espalda? Y yo le dije, claro que no. Me contestó, ¿sabes qué? Es que nadie me toca. Nadie quiere tocarme. Y yo pensé, Dios mío, es una de las personas más famosas del mundo, una de las estrellas de cine más importantes y nadie, ni siquiera una enfermera, se ofrece a rascarle la espalda. Fue muy triste ver que se sentía tan solo, tan aislado y desamparado. La muerte de Rock Hudson en 1985 supuso un toque de alarma tal que puede hablarse de un antes y un después en la historia del SIDA. Tras Rock Hudson vendrían otros muchos, actores como Anthony Perkins o Brad Davis, directores como Tony Richardson o Jacques Demy, profesionales del cine como Néstor Almendros, artistas como Liberace, Nureyev o Freddie Mercury y muchísimos más. Las páginas de los diarios reflejaban diariamente la sangría que la enfermedad hacía en la comunidad artística de Hollywood y muchos profesionales fueron marginados. Francamente, no creo que pueda conseguir que le aseguren para la película. ¿Por qué? Porque está enfermo. Que tiene SIDA, ¿comprendes? Le despidieron de la serie. Así es como empiezan los rumores. Pero también surgió la solidaridad con las víctimas y el apoyo a la investigación gracias a artistas comprometidos como Elizabeth Taylor, Elton John y otros. Muchos de los artistas que veréis hoy tienen SIDA y muchos no. Pero todos tenemos el mismo compromiso: luchar contra la enfermedad. Sin embargo, los grandes estudios de cine se negaban a abordar el tema desde sus películas.
La primera, que contiene una alusión al SIDA, aunque sea de pasada, es la película de Woody Allen, Hannah y sus hermanas, de 1986. ¿Sabes? A la clínica donde voy a limpiarme la boca van muchos homosexuales y todos los médicos llevan guantes porque tienen miedo de contraer el SIDA. Oh, claro. Hubo otras que trataron el tema como Compañeros inseparables o En el filo de la duda, de las cuales hemos escuchado varios diálogos en este reportaje. De Francia nos llegó Las noches salvajes, cuyo director y protagonista, Cyril Collard, murió de la enfermedad. Y de Gran Bretaña era Los amigos de Peter, dirigida por Kenneth Branagh. Os he invitado a venir porque recientemente me hice un análisis de sangre y resulta que soy seropositivo. Pero hubo que esperar hasta 1993 y al estreno de Filadelfia, de Jonathan Demme, para ver la primera película de un gran estudio de Hollywood que abordaba directamente el problema. ¿Cómo está? ¿Qué le pasa en la cara? Tengo SIDA. Sometimes I think that I know what love's all about. La película trataba de la marginación que sufrían los enfermos de SIDA, con el caso del personaje que interpretaba Tom Hanks, un abogado despedido de su trabajo por contraer la enfermedad. Andy trajo el SIDA a nuestras oficinas, a nuestros lavabos. Trajo el SIDA a nuestra puta comida familiar anual. Deberíamos demandarle a él. Antonio Banderas era otro de sus protagonistas. Lo que no se podía permitir es que dentro de 60 años la gente volviera la vista atrás y viera que hay un vacío dentro de las películas donde no se relata un tiempo, una época y un problema. Porque eso sería realmente grave. Quiero decirte, eso no dice nada a favor y no podríamos sentirnos realmente orgullosos de llamarnos artistas a nosotros mismos si no hay un compromiso de cualquier tipo con ese tipo de temas, ¿no? A partir de entonces, muchas otras películas trataron el tema. Algunas de forma tangencial, como Solo ellas, Todo sobre mi madre o Después de una noche. Todo esto debe de ser muy difícil para ti. ¿El qué? ¿Te refieres a ver morir a mi hermano sin poder hacer nada por él? Es tan triste. Y otros como tema central de sus argumentos, como Yesterday, Test, las miniseries Ángeles en América o The Normal Heart o Dallas Buyers Club, por la que Matthew McConaughey y Jared Leto ganaron sendos Oscar de interpretación. Hola, soy Rayon. Este es mi compañero. De negocios. Ya no vendo medicinas, abogado. Las regalo a todos mis socios. $400 al mes de cuota y tienes las medicinas que quieras. Bienvenido al club de compradores de Dallas. La enfermedad también está presente en la reciente Verano 1993 o en la premiada en Cannes 120 pulsaciones por minuto, que se estrenará en breve. Según la Organización Mundial de la Salud, desde su aparición el virus ha costado la vida a cerca de 40 millones de personas. Yo creo que ¿Que empieza a controlarse? Que empieza a perder importancia. Los avances de la medicina han conseguido que el SIDA sea una enfermedad tratable y ya no necesariamente mortal, al menos en el primer mundo, donde ha dejado de ser noticia, pero no así en el tercer mundo, donde se calcula que más de 36 millones de personas están infectadas por el VIH y la mayor parte de ellas morirán. Si no vuelvo a oír la palabra SIDA mientras viva, ya me conformo. Ese es el error, porque el SIDA sigue estando ahí. Por eso, la educación y la prevención siguen siendo tan necesarias como antes, y en ese empeño, el cine debe seguir jugando un papel importante. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Pues hemos terminado por hoy. Elio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche colección y os esperamos mañana a la misma hora o cuando vosotros queráis en los podcasts de cadenaser.com, que también encontraréis en las plataformas de iVoox y iTunes. Hoy nos vamos a despedir con el tema central de La delgada línea roja, la película bélica de Terrence Malick a la que puso música Hans Zimmer. Y nada más, hasta otra.